Organicé la fiesta de mi suegra para intentar agradarla. Ella me humilló delante de todos y presentó a la amante de mi esposo. Con una sola llamada, hice que se arrepintiera. Tienes que escuchar esta historia. Desde que me casé con Iker, entendí rápidamente que el matrimonio no sería solo con él. Casarse con Iker era también, de algún modo torcido e involuntario, unirse a la presencia constante e incómoda de Herminia, mi suegra. No vivía con nosotros, ni cerca. Tenía su casa en Oviedo, una hermosa casa antigua que insistía en mantener como un santuario de su autoridad. Pero incluso a la distancia, su influencia era absoluta. Iker la visitaba casi todos los domingos, como si fuera un deber religioso. ¿Y yo? Yo insistía en ir también. Por más incómodo que fuera, me negaba a renunciar a la posibilidad de, tal vez, ser vista por ella, y, con suerte, ser aceptada. Desde el principio, no hubo ni un gesto de cariño de su parte. Nada. Ni una sonrisa verdadera, ni un comentario amable. Solo la formalidad seca de quien trata con alguien a quien nunca quiso cerca. Hablaba mirándome a través. Me saludaba como quien saluda a una vecina ruidosa. Y aún así, yo lo intentaba. Hacía pasteles para llevar en las visitas, sabiendo que los dejaría intactos sobre la mesa. Escogía ropa discreta, me peinaba como a ella le parecía más presentable. Saludaba con reverencia, elogiaba uno por uno los adornos repartidos por la sala. Ella nunca correspondía. Como mucho, un comentario pasivo-agresivo, dicho con ese tono tibio: «Ah, qué lindo esfuerzo». Iker no necesita todo eso, pero es bueno ver que te esfuerzas. No era una mujer abiertamente grosera. Herminia era sutil, y justamente por eso, insoportable. Cada palabra suya cargaba un veneno bien dosificado, de esos que se acumulan en silencio. ¿Y Iker? Siempre ausente. Fingiendo no ver, no oír. Decía que yo era demasiado sensible, que su madre era simplemente difícil de complacer. A veces, pensaba que le gustaba esa guerra fría. Le resultaba cómodo quedarse en el centro, entre dos mujeres que intentaban, cada una a su manera, ganarse un lugar a su lado. Pasé casi 3 años así. 3 años intentando encajar en una familia que nunca me abrió un espacio real. Pero yo no me rendía. ¿Y por qué? Porque todavía creía que ser buena sería suficiente. Que la bondad, algún día, rompería su resistencia. Entonces, cuando vi en el calendario que se acercaba la fecha del cumpleaños de Herminia, sentí un clic. Tal vez no fuera solo una fecha. Tal vez fuera mi última oportunidad. Un gesto grande, irrefutable, que mostrara que yo no era una amenaza, ni una figura de relleno. Quería mostrar que estaba allí por elección, por cariño, no por obligación. Se me ocurrió la idea de la fiesta. Una celebración sorpresa, planeada en cada detalle. Algo a la altura de su orgullo. Sabía que, si lo sabía con antelación, encontraría 1000 excusas para negarse. Así que lo haría todo por fuera, sin que ella supiera nada. Un regalo preparado en la oscuridad, esperando que, cuando se encendieran las luces, ella viera todo, y me viera a mí también. Hablé con mi hermano, Javier. Siempre tuvo un don para los eventos, además de ser dueño de uno de los salones más cotizados de Gijón. Cuando le conté el plan, soltó una risa corta y dijo: «Tienes más paciencia que juicio, Marina. Pero si vamos a causar impacto, hagámoslo bien». En los días que siguieron, me sumergí en la planificación con una obsesión casi ciega. Quería que todo fuera perfecto. Desde las flores de la entrada, margaritas blancas, las favoritas de Herminia, hasta los canapés y la selección musical. Javier se encargaba de los proveedores y del salón, y yo, de la lista de invitados. Elegía cada nombre con cuidado, viejos conocidos de ella, colegas de su círculo social en Oviedo, gente que respetaba. Todo para construir el ambiente ideal, donde ella pudiera sentirse admirada. Y, quizás, ver en mí un reflejo de eso. Lo hice todo sola. Sin Iker. No porque no quisiera ayuda, sino porque quería que el gesto viniera de mí, completo. Él lo sabría, claro, pero en el momento adecuado. Con todo listo, solo quedaba una cosa:
avisar a Herminia. No era el tipo de mujer que manejaba bien las sorpresas, no si venían de mi parte. Si aparecía en el salón sin saber nada, con el rostro cerrado, podía destruir todo con una sola frase malintencionada. Así que decidí que era mejor que lo supiera con antelación, pero que la noticia viniera de alguien a quien respetara, su hijo. La noche anterior al aviso, me senté con Iker en la sala y fui directa. Quiero que le cuentes a tu madre sobre la fiesta, le dije, mirándolo a los ojos. Y quiero que le digas la verdad. Que fui yo quien organizó todo. Que es un regalo mío para ella. Él me miró con esa expresión ambigua que ya me cansaba. Esa cara de quien piensa demasiado para responder lo obvio. ¿Estás segura? ¿Sabes cómo es ella? Puede reaccionar mal solo porque vino de ti. Por eso mismo quiero que tú lo digas. No quiero esconderme esta vez. Lo hice por ella. Yo. Y aunque critique, es mejor que lo sepa. Tardó unos segundos en responder. Luego asintió con una sonrisa suave, casi ensayada. Está bien. Hablo con ella mañana. Confié. Y una vez más, subestimé a Iker. Al día siguiente, mientras Javier y yo hacíamos los últimos ajustes en el salón, recolocando las mesas, cambiando la tela de las sillas, alineando la secuencia musical, Iker fue a visitar a su madre en Oviedo. La conversación entre ellos ocurrió en la terraza de su casa, mientras tomaban té en un silencio que solo dos tercos saben sostener. Herminia escuchó con atención, pero fue la manera en que él empezó lo que cambió todo. Mamá, organicé una fiesta para ti. Una celebración elegante, en un salón bonito aquí en Gijón. Quise hacer algo especial. Habrá música en vivo, invitados tuyos, gente que te agrada. Herminia alzó una ceja, desconfiada. ¿Tú? Sí, fui yo quien pensó en todo. Me encargué de cada detalle. Pensé que te merecías algo a tu altura. La mentira salió de su boca con naturalidad. Sin peso, sin vacilación. Y yo, mientras tanto, aún revisaba el orden de los invitados en la recepción, sin saber que, en ese instante, mi esfuerzo estaba siendo enterrado bajo un montón de palabras vacías. Herminia pareció sorprendida y satisfecha. Por primera vez en años, le ofreció a Iker un elogio genuino. No esperaba eso de ti. Finalmente actuaste como el hombre de la casa. La frase fue breve, pero bastó para que él mantuviera la farsa sin pensarlo dos veces. Prefirió el brillo fugaz de la aprobación materna a la verdad. Fingió que ese regalo era suyo. Tomó mi idea, mi dedicación, cada llamada telefónica, cada decisión tomada durante semanas, y puso su nombre encima como quien firma una tarjeta de cumpleaños comprada por otra persona. Cuando regresó a casa esa noche, estaba liviano. Demasiado tranquilo. Hablé con ella, dijo, abrazándome por detrás mientras yo revisaba las confirmaciones de asistencia. Va a ir. Se animó. Creo que será una buena noche. ¿Y le dijiste que fui yo quien lo preparó? Él dudó por medio segundo. Un detalle pequeño. Pero suficiente para que yo lo notara. Claro, respondió, forzando una sonrisa. Le conté todo. Ella entendió. Me mintió en la cara. Y yo le creí. Aún esperanzada, aún insistiendo en ver lo que no existía. El salón estaba perfecto. Cada mesa, cada arreglo, cada nombre en la lista. Todo reflejaba el esfuerzo que yo había puesto allí. Javier me miró antes de que llegara la primera invitada y dijo en voz baja, si esta mujer no entra en razón hoy, es que no tiene alma. Me reí. Una risa rápida, nerviosa. Sabía que no era cuestión de alma, era puro orgullo. Un orgullo tan rígido que podría quebrarse por la mitad, pero jamás doblarse. A medida que los invitados iban llegando, intenté mantener la sonrisa. Recibía a todos con amabilidad, me colocaba discretamente, dejando que Herminia brillara, como era el objetivo. Pero cada mirada de admiración que los invitados dirigían a Iker era como una punzada silenciosa. Todos creían que el hijo dedicado había hecho todo aquello. Nadie sabía que la idea, la planificación, cada centavo, cada llamada, eran míos. Herminia llegó con su paso firme.
Vestía de azul marino, el cabello recogido en un moño sujeto con horquillas que parecían tan antiguas como sus juicios. Se detuvo en la entrada, miró alrededor y murmuró un que decía mucho y nada al mismo tiempo. Fui a su encuentro con cortesía. Qué bueno que vino, Herminia. Espero que disfrute de la noche. Ella me miró como si yo fuera parte del mobiliario. Al menos está mejor de lo que imaginé. Las flores no están mal. Son margaritas blancas, como a usted le gustan. Son aceptables. Y eso fue todo. Se dio vuelta y caminó hacia el centro del salón, como si yo solo le hubiera informado la hora de misa. Ninguna gratitud, ningún reconocimiento. Y aún así, yo seguía allí. Porque aún creía, quizás por terquedad, que algún gesto de ella, aunque pequeño, pudiera validar todo lo que había soportado en silencio. Mientras tanto, Iker hacía el papel de anfitrión como si hubiera nacido para ello. Repartía abrazos, apretones de manos, risas falsas. Era como ver a un actor interpretando una obra escrita por mí, solo que con su nombre en los créditos. La noche avanzó con una lentitud disfrazada de brindis, música de fondo y charlas superficiales. Javier notó mi incomodidad, pero no dijo nada. Sabía que yo necesitaba ver hasta dónde llegaría todo eso. Hasta que fue demasiado lejos. En un momento de silencio entre una canción y otra, Herminia alzó su copa de espumante y la golpeó levemente con una cucharita de postre. El sonido metálico resonó en el salón y las conversaciones cesaron. Buenas noches a todos. Sé que muchos aquí me conocen desde hace años, y también saben que no soy mujer de discursos. Pero hoy es distinto, empezó, con una sonrisa que parecía demasiado sincera. Esta fiesta me sorprendió. No por la elegancia o la organización, sino porque fue hecha por alguien que, francamente, yo creía incapaz de tanto. Entrecerré los ojos. Aún no sabía lo que venía, pero todo mi cuerpo se preparó. Mi hijo. Iker. Extendió el brazo hacia él, y los invitados aplaudieron. Él pensó en todo. Cada detalle, cada gesto, fue un regalo suyo para mí. Y yo, como madre, solo puedo agradecer. Me está demostrando que aún tengo motivos para sentirme orgullosa. Iker sonrió, alzando su copa como quien confirma la versión sin ninguna vergüenza. Pero Herminia no terminó allí. Y como las buenas noticias vienen juntas, creo que hoy es el momento ideal para compartir algo aún más especial con todos ustedes. Quiero presentar a una persona que se está volviendo muy importante en la vida de mi hijo. Una mujer que, en breve, estará a su lado como se merece. Hizo un gesto con la mano, y del fondo del salón surgió una mujer que nunca había visto. Morena, cuerpo escultural, vestido demasiado ajustado para la ocasión. Clara. Esta es Clara, la voz de Herminia ahora era dulce, casi maternal. La futura esposa de Iker. El salón enmudeció. Por un instante, todo pareció detenerse. El tiempo se congeló en las miradas desconcertadas de los invitados. No hubo susurros, aún. Solo un silencio denso. Clara se acercó sonriendo, como quien ya conoce el camino. Tocó levemente el brazo de Iker, que solo bajó la cabeza en un gesto tímido. Miré a Clara, luego a Iker. Y él no dijo nada. Ni una palabra. Solo bajó la cabeza, como si aquello fuera normal, como si yo fuera el error y ella la corrección. Mi garganta se cerró, y fue entonces cuando lo sentí. Sentí mi rostro mojarse sin control. Lloré. Lloré allí mismo, con todos mirando, y no me importó. Por primera vez, dejé que me vieran. Nadie se acercó. Ni Herminia, ni Iker, ni esos invitados que, semanas antes, yo había seleccionado uno por uno en esa lista hecha con tanto cuidado. Si me miraron, fue con lástima o incomodidad. ¿Y yo? Ya me estaba yendo. Salí del salón sin decir nada. No me despedí, no hice un gesto. Solo empujé la puerta y caminé. Mis tacones golpeaban la acera como martillazos en cemento fresco. El aire nocturno de Gijón era frío, pero apenas lo sentía. Abrí el bolso con dificultad, las manos temblando, y saqué el celular.
El nombre de mi hermano fue el primero que apareció. Javier. Se había ido poco antes de la sorpresa final, estaba cansado, dijo que confiaba en mí para cerrar todo. No tenía ni idea. Respondió en el segundo tono. ¿Marina? Intenté respirar, pero las palabras salieron quebradas. Se acabó, Javier. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Mi voz falló. Ella me humilló, Javier. Delante de todos. Dijo que la fiesta era de Iker. Le agradeció a él. Como si yo fuera una invitada más. Del otro lado de la línea, silencio. Un silencio pesado. Y no fue solo eso, continué. Presentó a una mujer. Clara. Dijo que será la nueva esposa de Iker. Él no lo negó. Él lo sabía. Estaban juntos. Todo este tiempo. Marina, su voz era grave ahora. ¿Me estás diciendo que? Sí. Ella lo sabía. Él lo sabía. Todos lo sabían, menos yo. Voy a volver ahora mismo. No. Respiré hondo, limpiándome la cara con la manga del vestido. Solo quiero que termines con esta fiesta. ¿Qué? ¿Lo oíste? Acaba con todo. Luces, música, comida. Cierra el salón. Echa a los invitados. Desmonta cada flor, cada maldito mantel. Ahora. Él dudó un segundo, y luego respondió como solo él sabía hacerlo cuando me veía herida. Está hecho. Colgué sin decir nada más. Me quedé allí, parada, mirando el suelo de piedra, intentando entender cómo llegué a ese punto. Cómo permití tanto. Cómo me volví invisible en la historia que escribí con las manos sangrando. La puerta del salón se abrió con fuerza. Javier entró con la misma postura decidida de siempre, pero en ese momento, había algo distinto en su mirada, no venía a resolver problemas de sonido ni retrasos del catering. Venía a terminar aquello. Detrás de él, 3 empleados ya empezaban a actuar. Uno apagó el sistema de sonido sin ceremonia, cortando la música en medio de un viejo vals. Otro empezó a recoger bandejas todavía con bocadillos intactos. Las luces, antes suaves y elegantes, fueron reemplazadas por la iluminación fría del desmontaje. El salón, en pocos minutos, se convirtió en un escenario de fin de feria. La reacción fue inmediata. Los invitados se levantaron, confundidos, algunos murmurando preguntas, otros mirando alrededor tratando de entender. Iker dio 2 pasos al frente, perdido, sin saber si intervenir o esconderse. Herminia, por su parte, marchó hacia mí con la indignación hirviendo en los ojos. ¿Qué está pasando aquí? Disparó. ¿Qué estás haciendo, Marina? ¿Estás loca? Me detuve. Me giré con calma. Ella esperaba ver a la misma mujer sumisa de siempre. Pero lo que encontró fue a otra. Estoy dando por terminada la fiesta. Esto se acabó. ¿Cómo que se acabó? No tienes ese derecho. Esta fiesta fue un regalo de mi hijo. No, Herminia, dije, firme, sin alzar la voz, pero asegurándome de que todos me escucharan. Esta fiesta fue mía. Fui yo quien planeó todo. Yo la que pagó. Cada flor, cada silla, cada nombre en esa lista, fui yo quien lo eligió. Lo hice por usted. Porque, a pesar de todo lo que siempre me hizo pasar, aún creía que podía ser aceptada. Ella palideció. El salón, incluso con las luces cambiando y los camareros desmontando todo, se detuvo. Eso es mentira, respondió, ahora más bajo, dudando de su propia convicción. Pregúntale a tu hijo. Me giré hacia Iker, que ya no sabía dónde poner las manos. Intentó mantener la compostura, pero estaba acorralado. Todos lo miraban. Díselo, Iker. Cuenta quién organizó todo. Quien se quedó despierta noches enteras, cuidando cada detalle mientras tú solo aparecías para sonreír en las fotos. Abrió la boca, pero dudó. Solo entonces respondió, sin mirar a nadie, fue ella, mamá. La fiesta, la organizó Marina. Toda. Herminia se tambaleó.
su orgullo vacilaba visiblemente. Javier se acercó en ese momento. Me miró a mí, luego a Herminia. Con su permiso. Vamos a tener que pedirles a los invitados que se retiren. La clienta solicitó el cierre inmediato del evento. Esto es un absurdo, gritó ella. ¿Vas a terminar con mi fiesta? Con mi fiesta, corregí. Y sí. Se terminó. Uno a uno, los invitados fueron siendo orientados a retirarse. Algunos se marchaban avergonzados, otros murmuraban entre ellos. Un grupo de señoras pasó junto a Herminia sin siquiera mirarla a los ojos. Ella, por primera vez, no tenía control sobre nada. Ni sobre la situación. Ni sobre la apariencia. Ni sobre su propia reputación. ¿Y Iker? Aún de pie, aún en silencio, solo observaba mientras todo se derrumbaba a su alrededor, y merecidamente. En los días siguientes, la historia de la fiesta se esparció por Gijón como viento entre tendederos. No necesitaba contar nada. Las personas que estuvieron allí hablaron por mí. Y los que no, se encargaron de repetir la historia como si la hubieran visto con sus propios ojos. La suegra más temida de la ciudad, expuesta delante de todos. El hijo adulador, callado ante su propia vergüenza. Y yo, que por tanto tiempo fui tratada como nada, finalmente dicha en voz alta, en el centro de todo. Algunas vecinas mayores me miraban por la calle con complicidad, como quien entiende demasiado. Otras fingían que no sabían, pero los susurros siempre venían después de que yo pasaba. No me molestaba. Por primera vez, las miradas no me herían. Ellos sabían la verdad. Y eso bastaba. Al segundo día después de la fiesta, Iker intentó llamar a mi puerta. Llegó con un ramo de flores. Flores. Como si una decoración barata pudiera pegar los pedazos de todo lo que él rompió. No abrí. Ni siquiera miré por la ventana. Solo escuché sus pasos desvanecerse por la escalera como un eco sin fuerza. Mandó mensajes. Largos, llenos de justificaciones débiles. Decía que estaba confundido, que Clara no era lo que parecía, que todo se salió de control. Demasiado tarde. No respondí ninguno. Al tercer día, fui al registro civil. Entré sola. Me senté frente a la funcionaria, entregué mis documentos y firmé la solicitud de divorcio con mano firme. Cuando me preguntó el motivo, solo dije, engaño. Me engañé con personas falsas, intentando agradar a quienes nunca me valoraron. Volví a casa con una sensación que no sentía desde hacía años. Era como si finalmente hubiera salido de un lugar demasiado apretado. Como si hubiera vivido encerrada en un armario lleno de ropa que no me quedaba, y ahora, desnuda, estuviera libre. Avisé a Javier de la decisión. Él solo dijo, ya era hora. Y como siempre, se puso a disposición para todo. Con su ayuda, encontré un apartamento más pequeño, más alejado, en un barrio donde nadie me conocía. Hice las maletas en silencio, sin prisa. Dejé el anillo sobre el fregadero, junto con las llaves de la casa de mi ex. Sabía que tarde o temprano volvería. Me llevé solo lo necesario. Mi ropa, mis libros, los cuadros que pinté yo misma. Y me llevé también una nueva versión de mí. Una que casi no reconocía, pero que, poco a poco, empecé a disfrutar de ver en el espejo. Ya en el nuevo apartamento, las mañanas llegaron más ligeras. Preparaba el café a la hora que quería, sin mirar el reloj. Comía pan con mantequilla sin pensar en el juicio. Leía en silencio. Dormía sin sobresaltos. La ausencia de ellos no dolía. Era un alivio. Poco a poco, empecé a reír sola de recuerdos que antes dolían. Yo lo había hecho todo por ellos. Me doblé, me callé, me amoldé. Y ellos, me traicionaron sin siquiera dudarlo. Pero no lloré más. Su tiempo se acabó. Ahora el tiempo era mío. Supe por terceros que Iker y Clara terminaron antes siquiera de comenzar. Que Herminia desapareció de los círculos sociales, que muchas amigas le dieron la espalda. No los busqué. No les deseé el mal. Simplemente, ya no me importaban. Ahora,
quien decide con quién convivir soy yo. Ahora, no necesito suplicar para ser bienvenida. Ahora, yo soy mi hogar. Esta historia muestra cómo, a veces, el esfuerzo por agradar a quienes no nos respetan solo nos aleja de quienes realmente somos. Cuando la verdad sale a la luz, quien guardó silencio por mucho tiempo es quien más sorprende. ¿Y tú? ¿Alguna vez intentaste agradar a alguien que nunca te valoró? Cuéntalo en los comentarios.